Pulpas minerales, segunda parte, sedimentación. Vamos a continuar con el tema de pulpas minerales. Iniciaremos esta presentación revisando el objetivo de aprendizaje y la delimitación del problema de estudio. Posteriormente definiremos el concepto de sedimentación y su fundamento teórico. Para proceder, más adelante una descripción breve del equipo utilizado en este tipo de operaciones y cerraremos la presentación con algunos cálculos con pulpas minerales. Objetivo de aprendizaje. El alumno aplicará conceptos básicos de sedimentación para explicar las operaciones de clarificación y espesamiento de pulpas minerales. Las operaciones de separación sólido-fluido son muy comunes en la mayoría de las plantas de beneficio. En todas estas operaciones tenemos siempre como entrada la pulpa mineral y como salidas un fluido exento de partículas y otro con una mayor cantidad de sólidos en comparación con la carga inicial. Existe una gran variedad de procedimientos para realizar la separación sólido-líquido. Se pueden agrupar de la siguiente manera: aquellas técnicas que utilizan la sedimentación, como por ejemplo técnica gravitatoria, electrostática centrífuga y electromagnética. También existe una serie de técnicas que utilizan un material poroso, es decir, técnicas de filtración. Además de la técnica que ustedes ya conocen, clásica de laboratorio, que sería la basada en presión hidrostática, también existe filtración por succión, también utilizada en los laboratorios, y técnica de compresión, más aplicada en la industria. En esta presentación nos vamos a enfocar en la separación por sedimentación, separación gravitatoria. Este es nuestro tema a desarrollar en esta ocasión. Para la separación sólido-líquido es necesario considerar que nuestro sistema tiene tres componentes: una especie disuelta en el fluido mismo, y una especie insoluble. La especie insoluble, en el caso de la planta de beneficio, pues es el mineral, son los sólidos. Si estamos a nivel de molienda, espesamiento, clarificación, probablemente no sea muy relevante la presencia de alguna especie disuelta. Sin embargo, en otras etapas, como por ejemplo la lixiviación, sí va a ser fundamental el seguimiento y el control de la especie disuelta. El líquido en las plantas de beneficio generalmente es agua, pero existen otros fluidos además de agua. Esta relación entre las variables del sistema sólido-líquido en ocasiones se representa mediante un diagrama de pseudoequilibrio, donde en el eje Y se representa el porcentaje de agua, que va de 0 a 100, el porcentaje del elemento soluble en esta escala de 0 a 100, y en esta línea representada por la hipotenusa en el diagrama sería el líquido claro. Más adelante vamos a comentar algo más sobre esto. Bien. La sedimentación es la deposición de partículas presentes en un fluido mediante la acción a distancia de una fuerza impulsora. Eso es la sedimentación. ¿Sí? Vamos entonces a buscar que se depositen, se acumulen en cierta región del sistema las partículas, empleando para esto una cierta fuerza impulsora. Como nos vamos a enfocar en la sedimentación, pues, la fuerza relevante pues, es la fuerza de gravedad. Sin embargo, las partículas, bueno, no olvidar, un enfoque muy general, que las partículas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. En nuestro caso de estudio, nos enfocamos a partículas sólidas. En términos generales, insisto, la deposición de partículas es en cualquier dirección. Entonces, bueno, ¿qué pasa si las partículas objeto de estudio son gaseosas? Pues estaremos hablando de un proceso de separación por flotación.
por ejemplo. Entonces, ahí tendremos un ascenso vertical de partículas gaseosas en una fase fluida. Decíamos hace un momento, la fuerza impulsora puede ser gravitatoria, centrífuga, eléctrica o magnética. Nos enfocamos en, entonces, la fuerza impulsora gravitatoria. Para explicar el fenómeno de la sedimentación, se utilizan modelos basados en la física clásica para explicar la interacción entre partículas y el fluido. Es importante entonces conocer, comprender estas leyes de la mecánica clásica para explicar cómo ocurre el fenómeno, para trabajos de diseño, incluso de control de las operaciones de separación de minerales. Entonces, vamos a hablar de sedimentación por gravedad. Con este enfoque tendríamos una alimentación, como decíamos hace un momento, que es la pulpa con cierto contenido de sólidos, una corriente clara sin sólidos y un caudal menor y con un menor contenido de sólidos. Esta posibilidad, esta probable operación en la planta de beneficio se conoce como clarificación. ¿Cuál es la característica? Una corriente prácticamente sin sólidos. Es el rebose. Entonces, a estas operaciones donde nos enfocamos en obtener una corriente con prácticamente ningún sólido con respecto a la alimentación, se le conoce como clarificación. Y la sedimentación por gravedad, donde tenemos nuevamente una corriente sin sólidos, pero ahora tenemos un caudal mayor con un elevado contenido de sólidos con respecto a la alimentación, se conoce como espesamiento. Entonces aquí la idea es aumentar la concentración de sólidos con respecto a la alimentación. Y acá sería disminuir la concentración de sólidos con respecto a la alimentación. Eso es clarificación y esto es espesamiento. Para el estudio teórico del fenómeno se parte del modelo de sedimentación libre, es decir, una partícula única que se mueve bajo la acción de la gravedad. Una partícula de forma esférica moviéndose en el seno de un fluido se mueve por la acción de la gravedad. A partir del principio de Arquímedes, tenemos entonces que la fuerza de gravedad es igual al producto de la masa del sólido por la gravedad, es decir, el peso del sólido en movimiento menos el peso del fluido desplazado, principio de Arquímedes. Si consideramos para fines de estudio del fenómeno una partícula esférica y tomamos en cuenta la masa de una esfera, esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera. Aquí tendremos entonces la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la partícula esférica, que es función entonces de la viscosidad del fluido por el diámetro de la partícula por la gravedad. Esto, bueno, este número se debe a la geometría de la esfera y multiplicado por la diferencia de densidades de la partícula menos la densidad del fluido o del líquido. Entonces hay que recordar que la resistencia ofrecida a la partícula es igual al movimiento transmitido por segundo. Entonces, esta sería la resistencia ofrecida a la partícula, es decir, la fuerza que se opone al desplazamiento de la partícula está entonces en función del diámetro de la partícula por el área de frente a la dirección del movimiento por la densidad y la velocidad de la partícula entre dos. Cuando se igualan la fuerza de gravedad con la resistencia ofrecida
por el fluido, se obtiene, y bueno, despejando para la velocidad de sedimentación, se obtiene esta expresión, donde V es velocidad de sedimentación, después tenemos ρ, esa es densidad del sólido, densidad del líquido, por la gravedad, por el diámetro de la partícula, entre un factor de proporcionalidad. Bueno, es el producto de la densidad del líquido por el factor de proporcionalidad. Aquí está el factor de proporcionalidad, se representa gráficamente, es función del número de Reynolds. Factor de proporcionalidad, función del número de Reynolds. Esto para darnos una idea de cómo se modifica este valor de proporcionalidad en función de las características del fluido, que básicamente es lo que nos indica el número de Reynolds, la característica del fluido. Bien, ahora, si tomamos en cuenta la resistencia del fluido al movimiento de la partícula, esta relación la establece Stokes. Nos dice que la fuerza de fricción que actúa sobre un objeto esférico moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar. Aquí tenemos entonces una partícula esférica nuevamente moviéndose en el seno de un fluido viscoso en régimen laminar. Entonces, ¿qué fuerzas influyen en esta partícula? La fuerza de gravedad es la que favorece el movimiento y se opone al movimiento la fuerza de fricción. Entonces, la ley de Stokes se expresa de la siguiente manera. Es la fuerza de fricción sería 3 veces pi por el diámetro de la esfera por la velocidad por la viscosidad del fluido. Y tomando la expresión para fuerza gravitatoria presentada en la diapositiva anterior, podemos igualar la fuerza de fricción de ley de Stokes con la fuerza gravitatoria basada en ley de Newton y obtenemos la velocidad. También la velocidad de sedimentación. Aquí es, nuevamente vean que es la velocidad de sedimentación, función del tamaño de la partícula, la densidad, tanto de la partícula como del fluido, y la viscosidad, pues debido a la magnitud de la fuerza de fricción. Entonces, si se grafican las velocidades de sedimentación en función del tamaño de la partícula, se obtienen curvas muy similares a lo que se representa en esta figura. Aquí, por ejemplo, se puede obtener directamente, sin hacer muchos cálculos, la velocidad de sedimentación si se tiene, por ejemplo, la densidad específica y el tamaño de la partícula expresada en diámetros. Aquí se selecciona el diámetro de la partícula en centímetros. Debemos seleccionar la curva adecuada de acuerdo al peso específico y de esta manera se puede obtener a través de esta gráfica la velocidad de sedimentación. Aquí, bueno, nada más observar que son escalas logarítmicas y es lo que hay que tener cuidado. Bien, sin embargo, el movimiento en un conjunto de partículas de mineral en el seno de un fluido se aleja mucho del caso ideal de una esfera en caída libre. Aún así, podemos considerar dos escenarios, ¿no? Las operaciones de clarificación que se aproximan a las condiciones de sedimentación libre, podemos utilizar el modelo matemático en operaciones de clarificación. ¿Sí? Aplican perfectamente los modelos matemáticos. Si estamos analizando, bueno, este sería una imagen de un clarificador. Aquí, entonces, para poder considerar nuestro modelo matemático como sedimentación libre, pues se está considerando un flujo laminar. No hay turbulencia, entonces es más o menos predecible el comportamiento de las partículas durante la sedimentación. Si estamos en un proceso de espesamiento,
Lo más adecuado es obtener datos a partir de experimentos. Entonces, esta información se obtiene del estudio de procesos discontinuos, de procesos por lotes. De ahí se hace una proyección para diseñar procesos continuos. Vamos a ver. Una forma muy común de trabajar es mediante tomas de muestra de pulpa y determinar la altura de las siguientes zonas durante el proceso de sedimentación. En un principio tenemos la zona A marcada aquí con esta simbología, que es, bueno, esta es la reconstrucción visual. La zona A aparece después de un cierto tiempo transcurrido, que sería esta, la zona A, es decir, líquido claro sin partículas. Entonces sería, digamos, en tiempo cero, T igual a 0, está la suspensión de concentración uniforme. Después de un cierto tiempo transcurrido, aparece ya una zona de líquido claro. A medida que transcurre el tiempo, la zona de líquido claro va aumentando, la de concentración uniforme va disminuyendo hasta que desaparece. Zona B, de la que menciono, está disminuyendo en su altura. La zona C, que aparece al principio con una altura considerable y después va disminuyendo su altura hasta que desaparece. Una zona de transición. Y finalmente la zona D, que es lodo compacto. Obviamente es donde se está acumulando el sólido y aumenta paulatinamente hasta que se estabiliza y tenemos al final de la sedimentación solamente el líquido claro y la zona de lodo compacto. Entonces, bueno, hay un punto también que se identifica con frecuencia, es el punto crítico, corresponde a la desaparición de la zona B. Esta, la de concentración uniforme, va disminuyendo. Entonces aquí se trata de determinar en qué momento desaparece la zona de concentración uniforme y solamente tenemos lodo compacto. Aquí tenemos una representación de la altura de la zona de concentración uniforme en función del tiempo. Zona B, concentración uniforme. Aquí está. En función del tiempo, entonces su altura disminuye hasta que se estabiliza. Aquí sería su desaparición. Este punto sería cuando desaparece la zona B. También se puede representar en este tipo de gráficas la zona D, que sería la de lodo compacto. En principio no existe, transcurre el tiempo, va aumentando hasta que se alcanza el equilibrio y desaparece la zona de transición. Para el proceso de sedimentación tendríamos entonces dos tipos de operaciones. La operación discontinua, si por lotes, entonces se trabaja en un recipiente cilíndrico, un contenedor. Se identifican las siguientes zonas. Aquí ya, bueno, se supone que ya empezó el proceso de sedimentación, entonces tendremos la zona de líquido claro y la de la pulpa espesa. Dado que no tiene aquí derrame continuo, es necesario extraer mediante una bomba, mediante succión, el líquido claro. Entonces hay cálculos para determinar exactamente hasta dónde se sumerge esta tubería para extraer solo líquido claro sin arrastrar la pulpa espesada. Y bueno, tiene un fondo cónico, de ahí se recupera la pulpa espesada. O lodos también, en ocasiones le llaman lodos, sobre todo en plantas de tratamiento. Y existen los espesadores continuos. En este caso hay una
alimentación permanente a través de una tubería al centro del tanque. Se alimenta hasta cierta altura, que podría ser aquí en la zona de sedimentación, evitando causar flujos turbulentos en la zona de líquido claro. Aquí se ve en línea punteada, debe estar por debajo de la zona de líquido claro, que aquí es realmente donde ocurre el proceso de sedimentación. Y acá es la zona de compresión. Es un mecanismo, son una serie de rastrillos giratorios para ir facilitando, mejorando la compresión de lodos. Entonces el líquido claro está permanentemente derramándose por rebose y se recolecta a través de este canal que rodea la periferia del tanque cilíndrico. Aquí está un espesador ya con más detalle, todo el mecanismo, los rastrillos que tienen un mecanismo de ajuste cuando hay una excesiva cantidad de lodos. Estos mecanismos se ajustan en altura para no forzar el motor. Y bueno, ahí hay más detalles que ya no vamos a revisar, son detalles de ingeniería de fabricación de los espesadores. Pero básicamente lo que hay que resaltar es la alimentación es hacia el centro a través de una tubería, hacia el centro en la zona de sedimentación. La descarga de los lodos se hace por el fondo y el líquido claro por rebose. Vamos a revisar un ejemplo. En la potasión electrolítica de esponja de zinc en medio alcalino se tienen los datos siguientes del conjunto de operaciones que se realizan para separar zinc electrolítico o zinc de un electrolito con 25% de hidróxido de sodio con el que se opera la celda. Entonces nos dan las condiciones de operación. Primero, la pulpa que se obtiene de la celda electrolítica tiene una composición de 5% de zinc. Esta suspensión se espesa hasta el 10% de zinc. Y después la pulpa espesada se centrifuga hasta alcanzar una concentración de 80% zinc. Nos pide determinar la relación en kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc que se tiene en la pulpa inicial y la relación de kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc que se obtiene en cada una de las etapas. Vamos a ver de qué se trata. Es un proceso electrolítico para obtener esponja de zinc. Y nos dice que se realiza una etapa de separación por espesamiento y luego se va a centrifugado. Aquí hay otro dato importante. Tenemos en el fluido hidróxido de sodio a una concentración del 25%. Entonces, tenemos hablando que el hidróxido de sodio es la especie disuelta en el fluido. El fluido es agua. La especie insoluble es lo que llama en el problema esponja de zinc. Entonces tenemos un caso donde sí tendríamos que considerar estos tres aspectos. Muy bien. Vamos a representar gráficamente este problema. En la etapa de electrólisis. Luego, el espesamiento y el centrifugado. ¿Qué sale de la etapa de electrólisis? Bueno, aquí es el fluido, tiene una composición de 25% de hidróxido de sodio y se va a descargar una pulpa que contiene 5% de zinc y 95% de electrolito. Este 5% lo menciona el problema. Aquí está. La pulpa que se obtiene de la celda electrólica tiene una composición de 5% de zinc sólido. De ahí sale entonces ese dato. Una pulpa con 5% de sólidos. Esa pulpa se manda a espesamiento.
Del espesador se obtiene una pulpa ahora con 10% de sólidos. La diferencia es fluido, 90%. Esa pulpa se manda a centrifugado y del centrifugado vamos a obtener un sólido ahora con un producto con 80% de sólido. El resto es el fluido, que en este caso le estamos llamando electrolito, por su contenido de hidróxido de sodio. Bien. Y nos pide la relación de kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc. Vamos a ver. Ahí está la pregunta. Vamos a fijar nuestra base para hacer nuestro balance. Son como base 100 kilogramos de pulpa inicial. Para convertir estos números, el porcentaje, convertirlos a cantidad en kilogramos. Entonces, si son 100 kilogramos de pulpa inicial, pues tendríamos 5 kilogramos de zinc. Kilogramos de zinc, 100 por 0.05, 5 kilogramos. De hidróxido de sodio. Aquí, cuidado con el cálculo. El hidróxido de sodio está en el fluido. Entonces, bueno, son 100 kilogramos de pulpa por el contenido, el porcentaje de fluido, de electrolito, 95%, 0.95, por la composición del fluido, 0.25. Entonces eso nos da 23.75 kilogramos de hidróxido de sodio aquí en la pulpa. ¿Sí? Vamos a tener 5 kilogramos de zinc, 5 kilogramos de sólido, 23.75 kilogramos de hidróxido de sodio disuelto en el fluido. Entonces, ya nada más lo que resta es sacar la relación. Simplemente es dividir 23 kilogramos de hidróxido de sodio entre 5 kilogramos de zinc y tenemos una relación de 4.75 kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc. Ya está la respuesta a esta pregunta. Está pidiendo la relación para la pulpa inicial. Es decir, el enfoque está aquí en esta parte. Espesamiento, centrifugado. Siguiente pregunta. Relación de kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc en la pulpa que se obtiene al final de la segunda etapa. Bien. Entonces tenemos... En la segunda etapa nos dice que la pulpa viene al 10%. Y de los 100 kilogramos de pulpa, recuerden que esa fue la base. Si fue 10% zinc, el 90% es pulpa. Bueno, de ese 90% no está cambiando el contenido de hidróxido de sodio, entonces sigo multiplicando por 0.25. Por lo tanto, la relación es 22.5 kilogramos de hidróxido de sodio entre 10 kilogramos de zinc, nos da una relación de 2.25. ¿Sí? Estamos aquí. Perdón, en esta pregunta, para cada una de las etapas. Esa fue la relación para la etapa de espesamiento. Esta fue para etapa de espesamiento. Ahora vamos a sacar la relación para la etapa final, que es la de centrifugado. Siguen siendo 100 kilogramos de pulpa. Ahora, según el problema, en la de centrifugado estamos alcanzando una concentración de 80% de sólidos. Entonces son 100 kilogramos de pulpa por 0.8, tendríamos 80 kilogramos de zinc. Y es una cantidad considerable. Y la cantidad de hidróxido de sodio, 100 kilogramos, ya es muy poco fluido, solamente el 20%. Aún así, ese 20% contiene hidróxido de sodio al 25%. Entonces es por 0.25, 5 kilogramos de hidróxido de sodio. Obtenemos el cociente y nos da 0.0625 kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramo de zinc. Muy bien. Siguiente ejemplo.
Un tanque espesador se alimenta con una pulpa de densidad 1.05 kilogramos por litro, a razón de 400 kilogramos de sólidos por minuto y 320 metros cúbicos de agua por hora. El rebose del tanque está formado únicamente por agua y se elimina del circuito. En la descarga se obtiene una pulpa con el 47% de sólido en peso, la cual se envía al tanque acondicionador de un circuito de flotación. Calcular la cantidad de agua en metros cúbicos por hora que será necesario añadir al acondicionador para que la pulpa entre al circuito de flotación con 25% de sólidos en peso. Inciso B, los balances de materia correspondientes a las etapas de espesamiento y acondicionamiento. Antes de ver el diagrama de flujo, observen que los datos manejan ahora las variables masa. Bueno, estos son densidades, pero acá tenemos, aquí están, masa, cantidad de materia por unidad de tiempo. También volumen por unidad de tiempo. Entonces estos son flujos, son caudales. Este sería un flujo másico, masa por tiempo, y un flujo volumétrico, metro cúbico por hora. Entonces es un proceso continuo de espesamiento y después acondicionamiento. Tenemos que hacer un diagrama de flujo. Nos da también, bueno, la densidad de la pulpa. ¿Qué más tenemos? La descarga. Dice que esto es importante, por eso lo marqué aquí en color. El rebose del tanque espesador está formado únicamente por agua. Recuerden, en el espesador solamente tenemos los lodos y el líquido claro. Aquí dice que el líquido claro no lleva ya sólidos y se elimina el circuito. En la descarga, que sería la parte donde están los lodos, la descarga es pulpa con 47% de sólidos. Ese se va a ir al acondicionador. Bien, entonces este es el diagrama que proporciona el enunciado. Aquí está el tanque espesador. Información de la alimentación. Es la pulpa con una densidad de 1.05 kilogramos por litro. La pulpa contiene 400 kilogramos por minuto de sólidos y está entrando agua. De hecho, es la mezcla, viene ya mezclado, pero está desglosando masa y volumen, los parámetros de la pulpa. Aquí está, este es el nivel del tanque. Aquí estaría el rebose. Una vez que este nivel llegue al borde del rebosadero, se descarga líquido claro libre de sólidos. Los lodos, el sólido espesado, con ayuda de una bomba, se envía al tanque acondicionador. La función del tanque acondicionador es lograr la densidad y el porcentaje o la fracción de sólidos en peso adecuada para la etapa de flotación. Es decir, para flotación necesitamos una fracción de sólidos de 0.25. Bien, pero observen, para flotación requerimos 0.25 y del espesador estamos obteniendo una fracción de sólidos de 0.47, es decir, es una enorme cantidad de sólidos que no se pueden enviar directamente a flotación. ¿Qué procede? Diluir la pulpa. Aquí se diluye, por lo tanto se adiciona agua. Bien, vamos a enfocarnos a la etapa de espesamiento. Vamos a aislar esta parte y trabajamos con la alimentación y las descargas, líquido claro y lodos. Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo másico en el espesador. Aquí está nuestro espesador. Con base en información proporcionada en el enunciado, vamos a alimentar pulpa con una densidad X y estos datos vienen también del enunciado del problema. Las salidas del espesador: rebose, cierto número de toneladas por hora de agua. Recuerden, estamos hablando de representar el flujo de masa. Aquí, por ejemplo, si sumamos estas dos cantidades, tenemos el total de materia que está ingresando. Debe ser igual a la suma
de la masa de agua más la suma más la masa de pulpa. Pero falta información. Acá solamente nos dice que se obtiene una pulpa espesada con una fracción de sólidos de 0.47. Esto habrá que determinarlo. Y de hecho nos pide determinar vamos a ver, aquí está, cantidad de agua que será necesario añadir al tanque acondicionador. Todavía no podemos obtener ese dato en el espesador. Bien, trabajemos con tener el dato, información completa de flujo másico. Entonces, algo importante. Dice el problema que el rebose no contiene sólidos, por lo tanto, todos los sólidos circulan y se van a la pulpa. Es decir, estas 24 toneladas por hora que están entrando al espesador, mismas que salen como pulpa espesada. Quiere decir que aquí ya tendríamos respuesta a esta parte. Entran 24 toneladas por hora de mineral y salen 24 toneladas de mineral. Porque acá se va a cero. Bien, ya tenemos un dato. Este es otro... la simbología, ¿no? El peso del sólido de la pulpa espesada, nada más para manejar la simbología y poder interpretar la fórmula. Es la cantidad que mencionaba. Entran 24 toneladas, salen 24 toneladas por hora. Vamos a poner el símbolo PS, peso del sólido en la pulpa. Entonces, para pulpas tenemos la siguiente relación. Fracción de sólidos en peso es igual a peso del sólido en la pulpa entre la suma del peso del sólido en la pulpa más el peso del líquido en la pulpa. De aquí vamos a despejar peso del líquido porque es la que necesito. Necesito este dato. Entonces despejamos peso de líquido en la pulpa. Bueno, aquí está el significado de la simbología, lo acabo ya de mencionar, no repetimos, ahí lo pueden repasar. Aquí está peso de líquido del despeje y sustituimos 24 toneladas por hora, que es el peso del sólido en la pulpa, en unidades de flujo, en unidades de caudal, entre la fracción de sólidos en peso en la pulpa, 0.47, menos peso de sólidos en la pulpa en la operación, y tenemos entonces 27.06 toneladas de agua por hora en la pulpa. Es el dato que estamos buscando. Muy bien. ¿De dónde proviene el agua? Toda viene de la pulpa y aquí se separa en el espesador. Entonces, si están entrando 318 toneladas de agua y ya determinamos que en la pulpa se van 27, ¿cuántas toneladas de agua se van al rebose? Pues sería la diferencia. 318 que entran menos 27 toneladas que salen vía pulpa espesada. La diferencia es 290.9 toneladas de agua por hora en el rebose. Entonces, bueno, esto se descarta según el enunciado del problema, se descarta del circuito, pero ya tenemos información de la pulpa que se va a el tanque acondicionador. Ahora sí, flujo másico en el acondicionador. Estos datos es la pulpa. En el diagrama anterior acabamos de obtener esta información de la pulpa que sale del espesador, es la que se entra al tanque acondicionador. Aquí se agrega agua para bajar la densidad y reducir la fracción de sólidos en peso. Y ya poder enviar a flotación. Entonces, cantidad de agua en la pulpa. Nos estamos enfocando ya en la pulpa que se va a ir a flotación, la pulpa que se obtiene del acondicionador. Usamos la misma expresión. Necesitamos conocer aquí el peso del líquido en la pulpa. 24 toneladas por hora de peso del sólido, que es lo que está entrando, entre fracción en peso
Vean, ahora es 0.25 menos el peso del sólido en la pulpa. Nos da 72 toneladas por hora de agua en la pulpa. Eso es lo que está saliendo del sistema vía pulpa que se va a ir a flotación. Esta pulpa lleva 72 toneladas por hora. Entonces, necesitamos saber, bueno, cuánta agua se agregó. Bueno, en este caso se requiere porque si están entrando 27 y según este cálculo requerimos enviar una pulpa con 72 toneladas de agua, pues habría que hacer la resta para poder agregar aquí más agua y ajustar la densidad. Entonces sería 72 que se requieren menos 27 que entran. Es necesario agregar al sistema 44.94 toneladas de agua por hora. Finalmente, el inciso B nos pide el balance de materia en el espesador y en el acondicionador. Ya para no mover la diapositiva, en el espesador tenemos que entra pulpa y como salida líquido claro y lodo espesado, ¿no? Entonces aquí tenemos 318 toneladas de, aquí sí va a ser necesario ir anotando. Son las 318, son de agua, no, son mineral, vamos a ver, sí, de agua a las 24 toneladas de mineral, lo que entra al espesador. Y luego tenemos, estas son las toneladas de mineral, este es el agua que va en la pulpa y esto es el líquido claro que se descarga por el rebose. Entonces la suma, tenemos 342 toneladas por hora que entra al espesador y salen 342 toneladas del espesador, mismas que se van hacia acá. Bien, ahora el balance en el acondicionador es un poco más fácil. Aquí tenemos el dibujo. Vamos a ver, es el balance de materia, o sea, es un balance de masa. Entonces todo debe estar en términos de toneladas. 24 toneladas por hora de mineral, 27 toneladas de agua, más este que determinamos, más 44.94 de agua de reproceso. Y sale solamente la pulpa que se va a flotación, la cual está compuesta por 24 toneladas de mineral, más 72 toneladas de agua. Ese es nuestro balance para el tanque acondicionador. Bueno, finalmente pues aquí les dejo bibliografía de referencia, algunas obras interesantes para ampliar los conceptos. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.